Andrea me trajo su teléfono a consulta. Quería que yo leyera la conversación. Me dijo, necesito que alguien más me diga si estoy loca. Llevaban ella y su pareja 2 años de relación. Ella le había escrito a su pareja algo simple. Hoy me dolió que te rieras de mí delante de tus amigos. Nada más eso. Fue una frase corta, sin un insulto, sin reclamo, escrita después de pensarlo toda la tarde. Estaba editada incluso varias veces para que sonara lo más calmada posible. Él le contestó con un audio de 3 minutos. Y esos 3 minutos, Andreas me lo hizo escuchar ahí en consulta, sentada frente a mí con el teléfono temblando un poco en la mano. En esos 3 minutos yo nunca escuché discúlpame, lo siento. Al contrario, dijo que ella siempre buscaba motivos para pelear. Dijo que él ya estaba cansado de que lo hiciera quedar como el malo delante de todo el mundo. Incluso dijo, sinceramente, no sé cuánto más voy a aguantar esta inestabilidad contigo. Y terminó el audio con la siguiente frase, yo no sé por qué siempre termino siendo yo el que tiene que consolarte a ti. Andrea me miró al terminar el audio y me dijo, Franly, yo empecé este mensaje dolida, ofendida por lo que él hizo y terminé pidiéndole perdón por haberle escrito esa tarde. Si alguna vez has sentido que no entiendes lo que te pasa, que tu mente no se apaga o que algo dentro de ti necesita cambiar, bienvenido a Zona de Conciencia, donde entiendes tu mente y aprendes a transformarla. Quiero que te detengas un segundo en esto. Andrea señaló un dolor real. Ella se sintió que él le hizo bullying, se burló delante de todos sus amigos y se quedó pues burlada. Y en menos de 3 minutos, ella, que le envió un mensaje sin agresión, terminó siendo ella ahora quien pedía disculpas. Eso no pasa por accidente y no pasa porque Andrea sea muy sensible o porque sea llorona o porque sea frágil. Esto no pasa tampoco porque no sepa comunicarse. Eso es justo lo que él quería que ella pensara. Pasa porque existe un patrón con nombre, con investigación seria detrás, que a su vez explica exactamente cómo se da la vuelta en la conversación así, tan rápido, en poco tiempo. Y quiero también ser clara porque este tema se presta a confusión. No toda persona que discute así tiene un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad. Este es un diagnóstico clínico serio que no puedo yo diagnosticar por haber escuchado un audio. Tampoco se hace por redes sociales ni tampoco en un episodio de un podcast. De lo que hoy vamos a hablar es del patrón de comportamiento. Uno que puede aparecer en personas con rasgos narcisistas marcados, aunque nunca lleguen a un consultorio a que se les evalúe. Lo que nos importa hoy a ti y a mí, que estamos aquí los dos o las dos en este episodio, no es ponerle etiqueta clínica a otra persona. Es que tú aprendas a reconocer el patrón para que dejes de cargar tú con la confusión que ese patrón genera. Y ese patrón se llama DARVO. Lo acuñó la doctora Jennifer Frey, psicóloga e investigadora de la Universidad de Oregon, en un artículo académico en 1997 y lo publicó allí en su revista. DARVO son las siglas en inglés de Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender. En español significa negar, atacar e invertir los roles de la víctima y ofensor. Funciona en 3 movimientos y esos movimientos casi que son mecánicos. Te los voy a mostrar con el mismo audio de Andrea. Primero, niega. Yo no me estaba riendo de ti de esa manera. Segundo, ataca. Tú siempre buscas motivos para pelear. Siempre me haces quedar como el malo. Y tercero, el movimiento decisivo. Invierte los roles. No sé cuánto más voy a aguantar esta inestabilidad. Yo soy el que siempre termina consolándote a ti. En un solo audio, la persona que había hecho algo que dolió, que ofendió, termina posicionada como la víctima cansada y la persona que fue ofendida o herida termina consolando al que le hirió.
Fíjate que ninguno de los 3 movimientos necesita levantar la voz ni decir una sola grosería. Eso es parte de lo que hace tan difícil de nombrar en el momento. No se siente como una pelea, no se siente como un ataque. Se siente como una explicación razonable de alguien cansado, agotado. Por eso tantas personas como Andrea salen de la conversación pensando que fueron injustas, en vez de pensando que algo no cuadró. Y esto no se queda en la teoría. La doctora Frey, junto con otra investigadora, Sarah Hersey, hizo estudio donde mostraban a personas externas sin ningún interés en el conflicto, conversaciones con y sin el patrón Darbo. El hallazgo publicado en esta investigación fue súper interesante, porque cuando alguien usa el comportamiento o el patrón Darbo, los observadores externos creyeron menos a la víctima y creían más al perpetrador. Y no es lo que tú estás imaginando, es un mecanismo que funciona incluso en gente que no tiene nada que ver con el conflicto. No eran protagonistas del conflicto, eran observadores externos que se les mostró esa conversación o ese audio de las investigaciones de estas mujeres, ¿no? Y hay algo más en esos mismos estudios que me parece clave compartirlo. Cuando a las personas o los observadores externos se les explicaba de antemano qué era el Darbo, qué era el patrón de comportamiento Darbo, y se les explicaba justo antes de escuchar esa conversación, dejaban de caer en el efecto. Reconocían el patrón y ya no les funcionaba igual. Eso es literalmente lo que estamos haciendo ahora tú y yo aquí en este episodio. Le estamos poniendo nombre al mecanismo para que la próxima vez que te pase, una parte de ti lo reconozca en tiempo real en vez de solo entenderlo horas después, ya con una disculpa enviada. Ahora quiero ir un paso atrás, porque el patrón casi nunca empieza así, casi siempre empieza al revés, al inicio de la relación. Andrea me contó que él era intenso, atento, de esos que a la semana ya está hablando de un futuro juntos, mensajes constantes, detalles, la sensación de haber encontrado por fin a alguien que sí la veía de verdad. Y eso tiene un nombre también, se llama love bombing, bombardeo de afecto. Y las investigaciones lo describen como un patrón de idealización rápida e intensa al inicio de un vínculo, que después suele acompañarse de devaluación y control. Hay un estudio que yo estuve buscando para cuando estaba preparando este tema y me llamó la atención. El estudio fue publicado en el 2016 y fue realizado por la investigadora Strusenberg. Ella encontró que este patrón se relaciona con estilos de apego inseguro y con rasgos narcisistas en quien los ejerce. Si ves el ciclo completo, primero te idealizan tan intensamente que bajas todas tus defensas. Después, cualquier necesidad tuya, hasta la más pequeña, hasta un simple "me dolió esto", se convierte en un motivo de devaluación. Y cuando confrontas eso, entra el Darbo y terminas tú pidiendo perdón por haber señalado el dolor. Andrea, cuando reconstruimos juntas la línea del tiempo completa, se dio cuenta de algo que la dejó en silencio varios minutos. Cada vez que ella se alejaba un poco, después de una pelea, después de sentirse ignorada o ofendida, él volvía con esa misma intensidad del principio. Un ramo de flores, un mensaje larguísimo, una disculpa que sonaba perfecta. Y ella volvía a acercarse, convencida de que era la versión real de él. Eso también tiene una explicación. El regreso del afecto después de un periodo de frialdad genera una respuesta neuroquímica más intensa que el afecto constante. El mismo mecanismo detrás de por qué cuesta tanto soltar una máquina tragamonedas. No te quedas ahí por debilidad, te quedas porque tu cerebro literalmente se engancha más fuerte con lo intermitente que con lo estable. Aquí quiero hacer un cambio de perspectiva importante, porque esto se malinterpreta seguido. No toda persona que se pone a la defensiva es narcisista. Todos en algún momento nos defendemos mal cuando algo nos toca una fibra sensible.
La diferencia no está en que se ponga incómodo, está en si después de esa incomodidad inicial, en algún momento, no necesariamente al toque, a veces al día siguiente, a veces con más calma, llega a hacerse cargo de algo concreto. Una persona que se equivocó, aunque le cueste, en algún punto dice, tienes razón, eso no debía hacerlo. La persona atrapada en este patrón nunca llega a esa frase. La persona que tiene este tipo de comportamiento, el darbo, nunca llega a reconocer que hirió, que lastimó. Cada conversación difícil termina en el mismo lugar. Tú explicando, tú disculpándote, tú cargando con el malestar de los dos. Para que quede más claro el contraste, te cuento algo que pasó en mi propia consulta de pareja. Y esto pasó con otro caso completamente distinto. Una mujer le dijo a su esposo algo parecido a lo de Andrea. Me dolió que hicieras ese comentario delante de mis papás. Él se puso incómodo, se defendió un poco al principio, dijo que ella estaba exagerando, pero esa misma noche, sin que nadie se lo pidiera, le escribió: estuve pensando en lo que dijiste y tienes razón. No debí decir eso frente a tus papás. Discúlpame. Ese tienes razón, que fue corto, simple, sin condiciones pegada, es la diferencia completa entre una persona que se defendió mal por un momento y un patrón que nunca llega a la responsabilidad. Si vienes escuchando esto hasta acá y te suena parecido a algo que estás viviendo, quédate, porque ahora viene la parte práctica. Herramientas concretas para lo que puedes hacer con eso. Antes de las herramientas, 3 fantasmas hacen que este patrón sea tan difícil de nombrar mientras lo estás viviendo. Y el primer fantasma es el fantasma de la esperanza selectiva. La memoria que se aferra a los primeros meses, a esa versión intensa y atenta que conociste al principio y que te hace pensar, esa persona sigue ahí, solo tengo que encontrar la forma de que vuelva. Este fantasma vive de compararte con tu recuerdo y no con la persona que tienes hoy enfrente. Andrea me lo dijo con estas palabras exactas. Es que él, si puede ser así, yo lo he visto y tenía razón, lo había visto. El problema es que llevaba meses viendo mucho más seguido a la otra versión. El segundo fantasma es el de la confusión programada. Es exactamente lo que le pasó a Andrea con el audio. Ese estado de salir de una conversación sin saber ya quién iba a disculparse con quién. Este fantasma se alimenta de la velocidad. Entre más rápido pasa la inversión de roles, menos tiempo tiene para notar qué pasó. Por eso funciona también en audios, en discusiones calientes, en medio de una fiesta, en cualquier lugar donde no tengas tiempo de releer con calma lo que realmente se dijo. Y el tercer fantasma es el del silencio protector. Es el miedo a contarle a alguien más lo que está pasando, por temor a que no te crean o a que minimicen lo que sientes. Sobre todo si esa persona en público se muestra encantadora, generosa, que es el alma de la fiesta. Este fantasma es el que más aísla, porque te deja cargando sola con algo que necesita ser visto por más ojos que los tuyos. Y es casi siempre el fantasma que la otra persona más necesita que sigas alimentando, porque mientras tú callas, el patrón se sostiene. Vamos a lo práctico. Estas son algunas de las herramientas que trabajé con Andrea. Y no como una fórmula para arreglar al otro, sino como una forma de protegerte tú mientras decides qué hacer con lo que estás viviendo. Primero, no discutas el paquete completo. Quédate con el hecho concreto. Si, por ejemplo, te responde con un audio de 3 minutos, lleno de acusaciones nuevas, lleno de ofensas, no tienes que responder a las 10 cosas que dijeron. Vuelve una y otra vez al hecho original. Y te pregunté por lo que pasó en la fiesta. Eso es lo único que quiero hablar hoy. Esto no es frialdad, es evitar que te lleven del terreno donde la conversación deja de ser sobre lo que pasó. Segundo, saca la conversación de tu cabeza y ponla en un papel, escribe. O si no, cuéntasela a alguien de confianza o a tu terapeuta lo antes posible.
Este patrón de conducta Darbo funciona mejor en el aislamiento dentro de tu propia mente, donde la reinterpretación de otra persona tiene espacio para instalarse. En el momento en que tú le dices, lo escribes o lo dices a otra persona, o por ejemplo empiezas a leer lo que escribiste una y otra vez, activas la misma claridad que perdiste durante la conversación. Y tercero, fíjate no en lo que dicen, sino en si alguna vez llegan a hacerse responsable de algo concreto, sin inmediatamente devolverte a ti a la culpa en la misma frase. Perdón, pero tú también. Esto no es responsabilidad, es Darbo con una palabra de disculpa pegada al principio. Y cuarto punto, que a Andrea le sirvió incluso más que los anteriores, define con calma en un momento donde no estés en medio de ningún conflicto. ¿Qué es exactamente lo que necesitarías ver para sentir que la relación puede sostenerse? No en abstracto. Que cambie no sirve. Es algo concreto, como que en algún momento me diga una frase parecida a tienes razón, me equivoqué, sin nada más pegado después. Tener ese criterio escrito, definido con la cabeza fría, te protege de estar decidiendo en medio de la próxima confusión programada. Y para cerrar, algo que a Andrea le costó aceptar y que quiero decírtelo con todo el cariño posible, no es tu trabajo hacer que alguien se haga responsable de sus actos. Puedes nombrar el patrón, puedes poner límites, puedes buscar ayuda, pero no puedes forzar una responsabilidad que la otra persona no está dispuesta a asumir. Con Andrea trabajamos varias semanas solo en esto. Separar lo que sintió del audio, de lo que él le dijo que debía sentir del audio, y al principio le costaba muchísimo. Cada vez que lo intentaba terminaba dudando de nuevo. Pero un día llegó a consulta y me dijo algo que se me quedó grabado. Ya no necesito que él admita lo que pasó para saber lo que pasó. Eso para mí es el verdadero punto de quiebre en estos dos casos. No cuando el otro cambia, sino cuando tú dejas de necesitar su versión para confiar en la tuya. Hay un versículo acompañado de mucha claridad en esto, y es: la verdad os hará libres. No dice que la verdad va a hacer que la otra persona cambie. Dice que a ti también te va a liberar, aunque el otro nunca la reconozca. A veces la sanación no es lograr que te crean, es dejar de necesitar que te crean para saber lo que viviste. Respira, todo lo que hoy entendiste también puede transformarse. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar a mirarte con más conciencia. Soy Franlia Chicoque y esto es Zona de Conciencia. Nos escuchamos la próxima semana. Y si conoces a alguien que últimamente termina cada conversación difícil pidiendo perdón por algo que ni siquiera empezó, entonces este episodio es para enviárselo. También me encantaría leerte y saber si conocías de este patrón de comportamiento. Nos vemos la próxima semana y no olvides suscribirte en el canal.